Bueno, vamos a ver aquí lo que sería la segunda parte de la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del sistema de representación del terreno, mapas, planos y escala, que esto también iría para lo que sea su evaluación. Entonces, bueno, los productos finales que se hacen, como ya hemos visto, después de un levantamiento topográfico, en su gran mayoría, bueno, son de carácter gráfico, es decir, que siempre vamos a tener que dibujar, pero para ellos debemos de tener una precisión y es donde se utilizan dibujos a escala, donde los detalles de levantamiento sobre un determinado tipo de papel. Sí, podemos haber distintos tipos de papel en este caso, donde podamos hacer la representación gráfica como tal. Si es un mapa, bueno, ya aquí tiene la definición de mapa, que es toda representación plana de una parte de la superficie terrestre dibujada o impresa en una superficie plana, que por su extensión y debido a la curvatura de la superficie del planeta, requiere el uso de sistemas especiales propios de la cartografía. En este caso, bueno, tenemos distintos tipos de mapas, pero de acuerdo a su clasificación podríamos tener por su extensión, que generalmente son grandes extensiones de tierra que abarcan, eh, y bueno, tienen particularidades, o sea, también de pequeña extensión. Por su escala, en este caso mapas geográficos, que son escalas menores a 1 o a 100.000, mapas topográficos, que son escalas mayores de 1 a 100.000, y mapas y generalmente entre unos 50.000 y unos 25.000. Y bueno, por la finalidad del mapa, entonces tendríamos en lo que serían mapas topográficos generales y mapas temáticos. Entre los mapas topográficos o generales, bueno, tenemos este que está acá, como un ejemplo que tenemos acá, que no es más que la representación natural de los relieves de la zona, es decir, los cambios que tiene entre que tienen las curvas de nivel como tal, ¿sí? Que no es más que nos indican las cotas. Ciertos elementos artificiales humanos, culturales como las redes de transporte, asentamiento y población, también nos puede indicar. Y fronteras políticas, límites o estados, ciudades o pueblos, que es lo que podemos conseguir en un mapa topográfico general. Mapas de función especial. En este caso podríamos tener las cartas de navegación marítima, que es lo que utilizan los marineros o lo que utilizaban antes, que son las náuticas, están destinadas a la navegación de embarcaciones netamente. Cubren la superficie de los océanos y de otras grandes masas de agua, así como sus costas. Señalan diversas particularidades físicas del mar, como las profundidades que puedan tener, las corrientes, el tipo de fondo, la arena, la roca, el tipo de fango, entre otros. Y la localización exacta de faros, boyas y otros elementos importantes que les permitan su ubicación. También tendríamos cartas aeronáuticas, que son semejantes a los planos topográficos, pero contienen, digamos, la situación de los radiofaros, de los corredores aéreos y de las áreas cubiertas por los campos de transmisión de las estaciones de radio de servicio como tal de la aeropuerto. En este caso, bueno, es muy parecido uno a la otra, solamente que una cubre lo que sería el lecho marino y el otro cubriría lo que sería el espacio aéreo. Los tipos de mapas, en este caso tendríamos un mapa temático o mapas específicos. Podríamos conseguirnos con lo que serían mapas en relieve, que son, digamos, modelos tridimensionales del terreno a una determinada referencia o espacio geográfico. En este caso es utilizado por los ingenieros y militares, es decir, que nos permite esto ver de manera más simplificada, comprender lo que serían las cotas o las alturas que tendría en el relieve. En este caso, como vemos, lo de zona más marrón, se supone que son zonas muy altas, o sea, y como lo podemos ver aquí también. Y bueno, como vemos, lo que serían en este colorcito como azul, serían zonas como que prácticamente llanas en este caso. No, muy poco, bueno, no llanas, sino que digamos están muy próximas al nivel del mar.
Aquí tendríamos un mapa político. En un mapa político solo se muestran las ciudades, divisiones políticas, administrativas, sin rasgos topográficos, ¿sí? Solamente digamos que es el mapa que nosotros prácticamente bueno, sí, vemos en la escuela como para aprender lo que serían los estados y sus capitales. Tendríamos mapas geológicos. Estos mapas geológicos los podemos conseguir habitualmente en la norma 1756, bueno, 2001 en aquel tiempo, ahora 1756-2019, en la cual nos da una representación de las rocas o estructuras geológicas observables en la superficie terrestre, la litología y la edad de las rocas, y la simbología indicada, la inclinación de las capas, los ejes, la falla, el área, su área de espectro como tal. También podríamos tener mapas de servicio, que estos nos representan lo que serían las carreteras, según clasificadas, según su importancia. También tendríamos mapas, en este caso mapas de carácter natural y sobre las cuencas petrolíferas. Este es más común verlo en lo que sería PDVSA. También tendremos mapas de densidad poblacional y mapas de parques nacionales. Eso digamos que depende del uso que se le vaya a dar para la representación. Ahora vamos a hablar acerca de los planos. Entonces, ¿qué es un plano? Un plano es la representación gráfica de un terreno, de una pequeña extensión, sin tener a que recurrir a la curvatura terrestre en este caso. Generalmente, los planos topográficos son utilizados para la elaboración de algún proyecto como tal, es decir, puede ser de carácter privado, por lo que es necesario plasmar en ello y de forma muy recibida la mayor información posible. En este caso deberíamos tener lo que serían aspectos de forma, entre los cuales entrarían las proyecciones, y de dimensión, en los cuales tendríamos la escala. El sistema de representación usado en topografía, bueno, tendríamos lo que sería la proyección acotada del punto. En el sistema acotado se representan los diversos puntos del espacio, tomando un plano horizontal P, arbitrariamente elegido, sobre lo que se proyectan ortogonalmente los planos diversos en un punto A. La distancia natural, bueno, distancia natural que existe entre los dos puntos más sobre el terreno, es decir, tengo un punto A y tengo un punto B. En el plano, bueno, eso se vería de manera, digamos, recta, ¿sí? Tendríamos distancias geométricas que existen entre los puntos puntos en medida de la línea recta, y tendríamos también distancias reducidas, o lo que conocemos como distancia topográfica, que es la proyección sobre esa distancia sobre el plano horizontal. En este caso, bueno, vemos una distancia natural reducida a desnivel. Esto es lo que serían unas curvas de nivel. En este caso, si vemos, hacemos su representación. Bueno, aquí no tenemos las distancias como tal que hay entre cada una, pero sí tenemos la altura. En este caso, si yo hago mi representación de altura, bueno, supongamos que aquí está 100, aquí hay 20, entonces aquí sube 200. Y como vemos que vamos teniendo más o menos como ese relieve, o cómo sería, digamos, en este caso, de manera de perfil, cómo sería ese relieve o esas cotas de nivel. Entre los sistemas de representación usados en topografía, bueno, en este caso una curva de nivel es una línea que une todos los puntos de una cota determinada y se pueden obtener cortando en el terreno los planos horizontales paralelos al plano de comparación. Esto es como lo que yo estaba diciendo. Si yo tengo las curvas de nivel, yo puedo, digamos, sacar sus proyecciones y construir lo que sería su perfil. Así sería como sería la representación en cuanto a elevaciones. Bueno,
Sí, esto es planta, realmente. Esto sería, digamos, si lo veo de perfil. Y esto si lo veo de forma lateral haciendo un corte. Entonces, bueno, ¿qué es la escala? La escala es la representación numérica y gráfica que existe entre una distancia de dos puntos en el plano y su correspondiente distancia en el terreno. Por lo general, la fórmula que se utiliza es escala es igual a la distancia del plano entre la distancia en el terreno. Tenemos varios tipos de escala, entre los cuales tendríamos la escala gráfica y la escala numérica. La escala gráfica, bueno, es esta la que vemos, digamos, en los mapas, que se toma como base en una línea sobre un punto confeccionado, subdivididas en distancias que corresponden o determinan un número de unidades en el terreno. Y tendríamos las escalas numéricas, que es prácticamente la que nosotros venimos viendo desde el bachillerato, que se expresa de forma de fracción, tal que el numerador y el denominador tienen la misma relación. Es decir, la fórmula es 1 sobre escala es igual al plano sobre el terreno. ¿Qué nos dice en cuanto a la escala? El primer número es una medida en el plano. Si puede ser centímetros, metros, etc. Es una unidad. Y 200 representa las mismas unidades en el terreno. Es decir, las unidades que hay en el terreno. Uso común de las escalas de ingeniería. Bueno, entre las escalas grandes tendríamos unos 50, unos 100, unos 200, unos a 500, unos a 2000. Entre las escalas intermedias tendríamos unos a 2000, hasta unos hasta 12.000. Y entre las escalas pequeñas tendríamos entre unos 20.000 a unos 25.000. Entre los instrumentos que vamos a utilizar para dicha actividad, bueno, tendríamos la regla cuadrada, que es un instrumento necesario para pasar las medidas reales de la escala escogida para la elaboración del plano. Es decir, una regla graduada cualquiera. Y también podríamos utilizar el escalímetro, que es una regla de 30 centímetros de longitud con sección estrellada de 6 facetas de cada. Cada una de estas caras va graduada con escalas diferentes. Podríamos tener escalas de 1.100, 1.200, 1.250, 1.125, 1.500 y 1.750. O también podríamos conseguir escalímetros de 1.100, 1.200, 1.250, 1.300, 1.400, 1.500. En topografía, el manejar las escalas es, como tal, es una operación básica que se realiza, como tal y nos permite representar una distancia medida en el terreno sobre un mapa o plano o escala conocida. También nos permite lo que sería calcular el valor real representado en un mapa o un plano o una escala conocida y calcular el valor de la escala en mapas cuyas medidas han sido acotadas. O si queremos desplazarnos de una escala a otra. Entonces, representar una distancia medida en el terreno sobre un mapa o escala conocida. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso dice representaré a la escala 1 a 3200, que digo 1 a 320, una longitud medida en el terreno de 54.32. Entonces, aquí yo tengo mi fórmula. Yo digo 1 sobre escala, ¿sí? ¿Tengo la escala? Sí. La escala que me están dando sería esta que está acá, 1 sobre 320. Es igual al plano sobre el terreno. ¿Qué me están dando? Me están dando lo que sería la longitud medida del terreno. Es decir, tendría lo que sería T. ¿Qué quiero buscar yo? La representación plana. En este caso, ¿qué se hace? Se hace un pequeño despeje. Entonces, el terreno que lo tengo, que está haciendo, está dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando y es por eso que nos queda P es igual a T sobre E. En este caso, si sacamos nuestro cálculo, esto sería 54.32, que sería la longitud del terreno, o sea, la distancia del terreno original entre 320, y entonces eso nos daría 0,1698 metros. ¿Sí? Eso sería lo que
la representación de esa medida del terreno en el plano a esa escala de 1/320. Es decir, es algo que nosotros debemos de manejar. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso nos dicen, en un plano a una escala de 1/320 se ha representado una distancia con un valor de 17 centímetros. Calcule el valor real de la distancia representada. Es decir, tenemos la escala, nos están dando el valor de 17 centímetros, es decir, ya sería lo que sería la distancia en el plano, nos está mandando calcular el valor real. En este caso, el valor real sería lo que se tomó en el terreno. Entonces, ¿qué se hace? Voy a buscar en este caso lo que sería el terreno, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? Bueno, el terreno, lo que este está haciendo, que está dividiendo, pasa multiplicando, y después la E que está dividiendo pasaría multiplicando. Y por eso es que nos queda T es igual a E por P. En este caso, bueno, sería 320 por 17. Eso nos da que el valor real de la distancia representada es de 5440. Es decir, ¿qué nos dice eso? Que en una escala 320 se representaron 5.440, 5.400, creo que por 17 centímetros, ¿sí? Bueno, aquí lo transformo en metros. 5.400 centímetros, que son 54.40 metros, a una escala de 1,320, lo que equivale en el plano 17 centímetros. ¿Vamos entendiendo hasta los momentos? Profe, una pregunta. Ajá. ¿Estas dos diapositivas que está dando hoy es contenido que también va para el examen que viene? Sí, ¿O? sí. Ok. Ok. Entonces, vamos a hacer a lo que sería un cambio de escala. Cuando hablamos de cambio de escala, en este caso, si vemos el ejemplo, se desea elaborar un mapa a la escala de 1/500 a partir de un original a escala 1/320. Calcular el factor de conversión. Entonces, ¿cómo se calcula el factor de conversión? Entonces, el factor de conversión sería la escala original entre la escala nueva. Entonces, ¿cuál es la escala original? La escala original, en este caso, sería la de 500 y se quedaría transformar a una de 320. ¿Qué se hace? Solamente la división. 320 disculpen, la escala original, aquí está. A partir de una original, que es 320, a una escala nueva que estoy buscando, en este caso sería 500. Eso me da un factor de conversión de 0.64. Digamos que es relativamente sencillo. No es nada complicado. En este caso, bueno, aquí tenemos otro ejercicio. Dice, de un mapa topográfico que se desconoce la escala. En este caso, no tengo la escala, la desconozco. Se tiene un segmento del mismo de 12 centímetros, es decir, esos 12 centímetros, y ha sido acotado con un valor de 48 metros. Es decir, los 48 metros es la representación del terreno, ¿sí? Y los 12 centímetros sería su representación en el plano. En este caso, ¿a qué es igual a la fórmula de la escala? 1 sobre escala es igual a plano sobre terreno. Pero, ¿qué se hace acá? Cuando vayamos a calcular una escala y si tenemos plano sobre terreno, recordemos que esto es una inversa. Para yo calcular la E, lo que hago es el inverso de esto, regreso su inverso, es decir, cambio de posición. Si ven acá, la T
pasó arriba y la P pasó abajo. Es porque hice un inverso allí. Entonces eso me quedaría 48 metros entre una representación en el plano de, bueno, esto que está acá, estos 12 centímetros, los tengo que llevar igualmente a metros, ¿sí? Para que eliminar metros con metros. Y eso me quedaría 1 sobre 400, ¿sí? En este caso. Esa sería la representación de esa escala como tal. Bueno, límite de la vista humana. Bueno, esto es muy importante que ustedes también lo sepan, que la vista humana puede percibir sobre papel magnitudes hasta un cuarto milímetro de milímetro, que serían 0.25 mm. Es por eso que así vienen, digamos, los escalímetros. Para una escala, plano sobre terreno. Bueno, aquí tienen. Esto no lo voy a explicar porque relativamente esto no es prácticamente lo mismo. Bueno, acá. Entonces, ¿qué es una cuadrícula? La cuadrícula es la representación gráfica de intervalos iguales y enteros de los ejes de las coordenadas utilizadas en el plano o mapa. ¿Qué nos permite una cuadrícula? La representación mediante el trazado de líneas finas y continuas. Generalmente se dibujan a los lados de 5 por 5 centímetros, de 10 por 10 centímetros, y en la intersección de las líneas con el borde del plano es necesario rotular la coordenada correspondiente. Es decir, esto sería un sistema de representación por cuadrícula. Es prácticamente como que tuviéramos una hoja de papel milimetrado sobre el dibujo. Es decir, nos da una representación, si queremos verlo así, pues como cartesiana en este caso, pero a nivel de cuadrícula. Cada una de estas cuadrículas mantiene unas dimensiones. Bueno, en un plano debemos saber lo que vamos a encontrar lo que serían símbolos, que son un elemento importante porque en ellos se debe colocar un lugar visible, un tamaño no menor de 10 centímetros en el lugar indicado, si se trata del norte magnético o del norte geográfico. También tenemos leyenda, que es necesario recurrir a la utilización de los símbolos, es decir, si yo no conozco el símbolo, debería de tener al lado una leyenda de que yo por lo menos pueda saber qué es eso. En este caso, supongamos la cruz. Nosotros sabemos que la cruz es un hospital, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o si no lo sé, no me familiarizo con la ley de tránsito ni nada, bueno, en mi mapa debería de aparecer una leyenda que me diga que eso es un hospital. Bueno, aquí tenemos algunos símbolos muy utilizados en planos topográficos, como planos de triangulación de concreto, punto de cabilla en concreto, estaca con clavo, punto de estación, una curva de nivel X distancia, una curva de nivel índice, una zanja o caño, en este caso una alcantarilla de concreto o un estanque de agua. Estos serían algunos de otros símbolos más que pudiéramos conseguir. Y algunos símbolos, bueno, utilizados en los planos topográficos tendríamos muros de graviones, líneas de oleoducto, líneas de gasoducto, líneas de teléfono, entre otros. Bueno, y en algunos mapas, no vamos a decir los mapas, sino digamos en los planos, cuando se presentan, cuando ustedes lo presenten más adelante, cuando lleguen a la tesis, por favor, que espero que todos se terminen con éxito, es necesario que cuando hagan los planos siempre exista un rotulado, muchachos, y un cuadro de identificación para saber qué es ese mapa. Actualmente yo he visto muchos planos que elaboran en las tesis que se les olvida esto.
se nos olvida identificar qué es lo que hay en esa hoja, qué es. Recuerden que no todos los que, en este caso, los que participan en una obra o en el proceso administrativo como tal, no son ingenieros, ¿ok? O, sí, vamos a decir así, o para un albañil, tú deberías de identificar qué es lo que sería el plano, o para un administrador en este caso, que no sean personas, digamos, que tengan el conocimiento, pues, como tal. ¿Qué tiene que ir en el cuadro? Bueno, el nombre del proyectista, la fecha, los datos, la organización que está realizando, en este caso la obra. Y muy importante, el nombre del proyecto y qué es lo que hay representado en ese plan. Bueno, esto Profe, no sería, entendí algo. dígame. Hay que hacer, en el examen hay que hacer un plano aparte. No, yo nunca he hablado nada de plano. Ay, yo iba a decir. No, yo nunca he No hablado de tenía esa duda, plano. tenía esa duda. El primer, recuerden que ustedes tienen allí ya, bueno, eso lo hablé en la primera clase. Dije que la primera evaluación era lo que vimos en la primera clase, que es lo del sistema sexagesimal, todos ese tipo de conversiones, más lo que estamos viendo ahorita de planos y terrenos, ¿sí? Que son la parte de cálculo, ¿sí? Ok. Profe, Ajá. el examen lleva teoría. No, el examen no va a llevar teoría. Los únicos que llevan teoría en este caso serían cuando empecemos a hablar sobre planimetría y altimetría, pero muy poca, porque realmente lo que les mando a hacer es un análisis de qué ustedes difieren de esa medida que ustedes están tomando o del cálculo que ustedes están realizando. Lo que sí les invito desde ahorita es que por favor repasen identidades trigonométricas, muchachos. Cuando estoy empezando a explicar planimetría o altimetría, no saben no saben ni siquiera cómo se calcula la hipotenusa de un triángulo. No saben quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente. Y créanme que si no se enfoquen en eso, le va a costar un poquito la asignatura. Del hecho, bueno, es realmente fácil. Bueno, si tuviéramos presencial, en este caso, bueno, nos tocaría hacer lo que sería un levantamiento con cinta, ¿sí? Eso consta de tener unas cintas métricas, realizar un pequeño levantamiento, elaborar un croquis y bueno, y dibujar un plano en escala en este caso. Sería lo que sería lo más común, que es algo relativamente sencillo, ¿sí? Bueno, y hasta aquí se quedaría el tema como tal. Hay muchos que están diciendo para hacer lo que sería una... bueno, déjenme dejar de grabar hasta acá.